El clasicismo, la era de la belleza musical. Hoy exploraremos una de las etapas más fascinantes de la música clásica, el clasicismo. Desde sus características distintivas hasta sus compositores más influyentes, descubriremos cómo este período ha moldeado la música que conocemos hoy. El clasicismo musical se desarrolló aproximadamente entre 1750 y 1820, en un contexto de cambios sociales y políticos en Europa, como la Ilustración y la Revolución Francesa. La búsqueda de la razón y la belleza fue algo muy característico de esta época. Aumentó el público para la música clásica y la importancia de la asistencia en las salas de conciertos era primordial. Características del clasicismo. El clasicismo se caracteriza por su claridad, equilibrio y forma. Se buscaba una expresión musical que fuera accesible y hermosa. Surge de manera muy importante la forma sonata, la sinfonía y el cuarteto de cuerda. Todas estas con melodías claras y sencillas, con armonías diatónicas, así como el uso de contrastes de dinámica y tempo para crear interés. Compositores destacados. Entre los gigantes del clasicismo, destacan tres figuras: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Joseph Haydn, el innovador en la forma sinfónica y de cuarteto, es uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó al desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Sus obras clave son las sinfonías, La sorpresa y La despedida. Wolfgang Amadeus Mozart, el virtuoso del piano, director de orquesta y pródigo musical. Es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, música concertante, música de cámara, música para fortepiano, operística y coral. Sus obras clave son Las bodas de Fígaro, La flauta mágica y sus sinfonías. Ludwig van Beethoven, el transistor entre el clasicismo y el romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Consiguió hacer trascender la música al romanticismo, influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX. Su impacto resultó ser principalmente significativo en sus composiciones para piano y música de cámara. Sus obras clave son las sinfonías 5 y 9 y Claro de Luna. Forma y estructura musical. Una de las innovaciones más importantes del clasicismo fue el desarrollo de estructuras musicales claras y definidas. Forma sonata, exposición, desarrollo, recapitulación. Sinfonía, generalmente en 4 movimientos, cada uno con características específicas. Cuarteto de cuerda, diálogo entre los instrumentos, que refleja la igualdad entre las voces. La música clásica y su legado. El clasicismo ha dejado un legado duradero que continúa influyendo en la música actual, impactando en la música moderna con elementos del clasicismo en el pop, rock y jazz, así como en la educación musical. La forma sonata y otras estructuras siguen siendo fundamentales en la enseñanza de la música. El clasicismo no solo definió una era musical, sino que también estableció las bases para futuras generaciones de compositores. Esperamos que este recorrido te haya inspirado a profundizar en la belleza de esta época. Si te ha gustado este viaje por la historia de la música clásica, no olvides suscribirte y compartir. Te recomiendo visitar nuestro contenido, ya que esto solo fue una introducción a la música.